Para el mes de febrero del año pasado, del año 2019, en este canal hicimos una grabación con Victoria Restrepo Duperli. En aquella ocasión, ese mensaje, esa reflexión la llamamos eh, mujeres que ven lo que otros no ven, ven cosas que otros no ven. Victoria, bienvenida y cuéntame algo, ¿en qué ha cambiado tu vida entre ese momento y hoy que estamos grabando este espacio? Buenos días, César, y buenos días a todos. Mi vida es completamente diferente. En ese momento yo estaba más centrada en mi fotografía y en tratar de compartir cosas que yo veía para inspirar a la gente al cuidado de la naturaleza. Esa era como mi meta en ese momento. Yo hacía unos meses había empezado con un proyecto que se llama Caminando entre las aves. Y en ese proyecto yo lo que quería era básicamente inspirar a la gente a enamorarse de la naturaleza, a entender que no se podía botar basura, que había que cuidar las fuentes de agua, que había que disfrutar la naturaleza. Y bueno, todo eso sigue muy presente en mi vida, pero esto fue antes de la pandemia, mucho tiempo antes. Y a partir de ese momento, como que mi vida casi que entró en un torbellino. Eh, Mi familia casi que se me esfumó, ¿sí? Mi relación de pareja se acabó, mis hijos ya no estaban conmigo, me quedaba el menor que ya iba para la universidad y que finalmente ya se fue. Yo vivo en los Estados Unidos y aquí los hijos no se quedan en la casa mientras estudian en la universidad, entonces, bueno, esa era una cosa que yo sabía que iba a suceder y sucedió. Pero al mismo tiempo, pues ya yo vivía en una casa grande y tuve que ponerme a la labor de organizarla y de deshacerme de las cosas para poderla vender. Y en todo ese proceso, que fue bastante doloroso porque a medida que yo iba sacando las cosas, yo me di cuenta que yo no sabía qué iba a hacer. O sea, así de sencillo, yo no tenía ni idea ni dónde iba a vivir, ni cómo, nada. Y cada vez me di cuenta que tenía que irme deshaciendo de más cosas porque yo no tenía para dónde llevármelas. Y cuando ya casi que había terminado de sacar todo y tenía la casa, me puse a pintarla, a arreglar pisos, a arreglar baños, todo lo que uno tiene que arreglar. Y que en este país o uno paga mucho o uno lo hace. Yo lo hice. Entonces yo me trepé en la escalera, yo me arrodillé en el piso, yo hice todo lo que había que hacer. Y cuando ya la casa estaba lista, apareció la pandemia. La persona que me estaba ayudando con la venta de la casa me dijo, esperemos 2 semanas a ver qué pasa. Y yo fui tan ingenua, al igual que ella y al igual que creo que todos, que pensamos que realmente en 2 semanas las cosas podían cambiar. Sí, ya habían pasado el SARS, el H1N1, como que otras pandemias realmente presentaron un problema a nivel global y obviamente ya todos sabemos qué pasó, la pandemia no se fue. Y me tocó, tuve la suerte de poder vender la casa, pero me tocó salir prácticamente sin nada, o sea, con lo que me cupo en el carro
2 de mis hijos viajaron conmigo, o sea que calculen que en un carro con 3 personas y el equipaje de los 3 era mínimo lo que yo me podía llevar. Me prestaron un apartamento y estuve ahí por 6 meses mirando qué iba a hacer. Y realmente cuando empecé a mirar opciones, como que todas las que pensaba no me funcionaban, no me funcionaban por la pandemia. Y en medio de esas angustias y de esa incertidumbre, mm, seguí haciendo lo que más me gustaba, que era salir a tomar fotos y a explorar sitios cercanos donde yo estaba. Entonces habían sitios, ay, qué pena, espérame si yo puedo quitar estos sonidos de acá. Tranquila, pasa. Nos ocurre permanentemente cuando estamos en estos trances tecnológicos. Sí. Vamos a ver si así. Em, bueno, entonces mientras yo estaba en toda esta am, exploración, digamos, de lugares cercanos a mi casa, yo empecé a irme un fin de semana, dormí en un bote que alquilé, estaba anclado porque yo no soy marinera. Otro fin de semana me fui a un carrito en la mitad de un bosque y me di cuenta que era algo que me gustaba muchísimo. Al mismo tiempo, cuando empezó la pandemia, mis visitas en mis páginas se dispararon y lo que yo empecé a sentir es que lo que yo le estaba brindando a la gente ya no era solamente como la posibilidad de que se enamoraran de la naturaleza, sino que la naturaleza era fundamental para ofrecer paz, tranquilidad, armonía, y que la gente que no podía salir de sus casas la estaba encontrando en mi página. Y yo más o menos publicaba 1 o 2 veces a la semana, a veces 3, pero a partir de la pandemia empecé a publicar 1, 2 o 3 veces o más cada día, porque yo me di cuenta que mientras más publicara yo, a más gente le estaba llegando y más personas se sentían realmente conectadas con la naturaleza a través de lo que yo estaba haciendo. Entonces ya, digamos que muchos de mis videos, de mis documentales, empezaron a ser no solamente visuales, sino que empecé a utilizar los sonidos de la naturaleza, los pájaros, el agua, el viento, caminar sobre las hojas, como muchas otras sensaciones que fueron eh, como llenando esos espacios de las personas que no podían salir. Y en el momento en que yo como que fui muy consciente de esto, también me di cuenta de que era algo que a mí me gustaba hacer. Y también me di cuenta de que yo no podía mostrar todos los días el mismo mar y los mismos pájaros, porque a pesar de que eran hermosos, pues la gente se cansa de ver todos los días la misma garza parada en la misma rama. Entonces empecé a viajar en la Florida, que era donde yo estaba, y después de arreglar como parte técnica, por ejemplo, mi transporte, yo tenía limitaciones por el carro que tenía, entonces lo cambié y, y empecé como a visualizar que yo de pronto podía irme más lejos. Y en toda esa exploración me encontré con que este país es demasiado grande y muy hermoso y tiene unas... Cuando uno piensa en los Estados Unidos, como que, inclusive yo que llevo viviendo acá 20 años, como que uno lo ve
la tecnología, las ciudades, el estilo de vida, pero uno no se lo imagina tanto en la naturaleza, aunque uno sabe que hay lugares muy bonitos, pero no como, como que sean tan, para mí ha sido una sorpresa, tan salvajes, tan puros, ¿sí? Y cuando ya dije, bueno, voy a hacer un viaje de prueba largo, entonces salí de la Florida, salí de Miami y llegué hasta el puro norte, hasta el estado de Maine. Y, y fue una experiencia increíble, increíble. Ahora, para poner en contexto a las personas que pues no conocieron el primer video que hicimos contigo, contémosle más en detalle a las personas nuevas que te están viendo, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? Cuál es tu pasión? Mi pasión es contar historias, diría yo, ¿sí? Porque yo cuento las historias a través de mis imágenes y conectarme con la gente. Yo crecí en una familia en que mi mamá era la mejor contadora de historias que uno se pueda imaginar. Desde que yo tengo memoria, mi mamá nos sentaba al bebé de turno en las piernas y los otros en el piso alrededor de ella todos los días a contarnos historias. Y eso se llamaba La Hora Rica. Y a mí eso me quedó grabado. Yo fui contadora de historias para mis hijos también, para mis sobrinos, para muchos niños que vinieron a mi taller de arte. Y a mí lo que más me gustaba era contarles historias. Y yo me di cuenta que mis historias, cuando uno tiene una historia, uno la ve muchas veces como que no es importante, porque es su historia y es tan cotidiana que a uno no le parece que pueda ser importante para las otras personas. Pero cuando uno se da cuenta que tiene una audiencia y que la audiencia quiere escuchar más, es muy bonito. Y, y yo me sentí como que esas historias estaban llegándole a la gente y estaban cumpliendo un propósito. Entonces, básicamente lo que yo hago es, yo soy fotógrafa de toda la vida, yo estudié fotografía, vengo de una familia de fotógrafos, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo fueron fotógrafos y, y yo empecé a tomar fotos desde que tengo memoria. Luego en la universidad estudié fotografía, trabajé como fotógrafa comercial, pero cuando me vine a vivir a este país, yo tenía 3 hijos y uno en la barriga y, y pues tuve que romper todas mis conexiones de trabajo que tenía en Colombia y no era el momento de empezar a buscar aquí porque lo más importante para mí en el momento era poder ayudarles a mis hijos a aprender el idioma, a que les fuera bien en el colegio y todo esto. Y de ahí ya lo que empecé a descubrir fue que tenía la libertad de hacer las fotografías que yo quisiera. Estuve durante 15 años viajando a Colombia 1, 2 o 3 veces al año a grabar, a hacer videos y todo eso lo puse en forma de documentales en el 2018, finales del 18. Y aunque no tenía ninguna experiencia en hacer lo que estaba haciendo, porque una cosa es hacer fotografía y otra cosa es hacer videos y documentales, para mí fue todo un reto desde el punto de vista de tecnología, de aprendizaje, de
de concepto, porque como bueno, ahora tenemos como que unos visitantes que están dando un concierto allá atrás. Eh, Cuando uno hace una fotografía, uno espera que la fotografía hable por sí misma, pero un video, un documental, necesita un poco más de guianza, de contexto. Entonces, todo eso fue un aprendizaje para mí. Fue completamente nuevo, distinto. Además, yo trabajo en los dos idiomas, entonces cada cosa que yo hago la tengo que hacer en español y en inglés. Y fue un reto muy, muy fuerte, pero yo creo que ya no me espanta la parte tecnológica, no me espanta hablar, que era la parte más difícil para mí, porque yo soy muy visual. Entonces la parte de la narración, de enfrentarme al micrófono fue muy difícil, pero bueno, ahí voy. En este momento, ¿qué edad tienes? Yo tengo 63 años, cumplí hace poco. Tienes 63 años, estás viajando sola con un equipo de fotografía, supongo que cargas trípodes, que cargas todas las herramientas que se necesita para hacer el trabajo que tú haces. ¿Qué tan común es ver mujeres solas caminando por los parques, por los bosques, fotografiando aves en las playas de los ríos, de los mares? ¿Qué tan común es eso? No es común, no es común. Veo muchas mujeres jóvenes solas con perros, o sea, cada una lleva su perro, pero yo las llamo las chicas Instagram, porque ellas, más que naturaleza, se toman fotos a sí mismas en los lugares. Y yo incluso sigo varias porque me llama mucho la atención lo que están haciendo, me encanta verlas. Son muy juguetonas, entonces a ellas les encanta treparse en el árbol, pararse de manos. Me imagino que llevan una tonelada de ropa porque eso parece un desfile de modas. Eh, pero es muy lindo verlas haciendo eso. De resto encuentro muchos hombres. La fotografía todavía en este momento casi que es terreno de hombres. Y, y encuentro mujeres viajando como en grupos, mujeres mayores, pero, pero como pasándola bien, no, no como la tarea que yo me puse de que me voy a ir a tomar fotos y hacer videos por todo el país. No, la verdad no he encontrado a nadie que lo esté haciendo. Seguramente lo hay, pero no es común. Hace un tiempo recuerdo una frase de la clásica actriz Marilyn Monroe, quien decía algo como, si, si, si dejas salir tus miedos, tendrás espacio para realizar tus sueños. ¿Qué tanto cabe esa frase en ti? Total, 100%. Porque cuando yo empecé a pensar en este proyecto, era como tan inmenso que yo decía, ¿y yo qué hago manejando 80.000 kilómetros? ¿Y qué tal si se me daña una llanta? Si se me daña el carro en la mitad de la nada, si me pierdo, si me caigo, porque es que yo, uy, qué pena, no sé qué entró ahí. Em, digamos que cuando yo empecé a poner todo este proyecto junto, los miedos fueron grandes. Sí, yo pensar que iba a manejar 80.000 kilómetros, que mi carro me podía fallar, que se me podía dañar la llanta, que podía, me podía caer.
porque yo trato de ser extra cuidadosa. Yo no me meto, digamos, por lugares que sean peligrosos, que me pueda resbalar, porque si voy sola, yo no voy a tener quien me eche una mano. Entonces yo trato de hacerlo, pero cuando yo empecé a poner todo esto junto, yo decía, de pronto no es lo correcto, ¿sí? No, pero por ejemplo mis hijos me apoyaron 100%. Mami, tú eres capaz, mami, tú puedes hacerlo, no importa. Hay algo que ha sido muy difícil y es que estoy en pandemia. Entonces, cuando uno no está en pandemia y sale a estos sitios a los que yo estoy yendo, pues uno lo que hace es que se comunica con otras personas y les pregunta o camina en grupo o se une a otras personas, ¿sí? Yo, por ejemplo, muchas veces busqué en internet estos meetups donde se reúne la gente a recorrer un parque. Entonces yo iba y me anotaba en el grupo y caminaba con ellos, pero esto fue pre-pandemia. Yo ahora no lo haría. Ahora estoy, estoy, yo me mantengo alejada de todo el mundo y pues esa conexión lastimosamente se perdió. Pero sí fui como que tratando de hacer pasitos, como primero voy a ver cómo voy a hacer la parte del carro, después cómo voy a hacer la parte de mi equipo de fotografía, cómo voy a organizar las cosas dentro de mi carro, porque es que todo lo que yo tengo en este momento tiene que caber ahí, ¿sí? Y cuando uno piensa en la casa donde uno vive, pues uno tiene un espacio, grande o pequeño, pero tiene un espacio. Pero en esta ocasión, todo lo que yo llevo, incluso la comida, tiene que caber ahí. Entonces, mis primeras salidas fueron un poco difíciles en ese sentido porque llevaba cosas que no iba a necesitar o necesitaba cosas que no llevé. Y cómo hemos hablado del carro, hemos hablado del equipo de fotografía, hemos hablado de arreglar como esa logística, pero hay personas que por alguna razón, cualquiera que sea, se quedan en el camino de la vida solos. Y solos no porque no tengan familia, tienen hijos, como el caso tuyo, cuando estamos en la edad en que tú y yo nos encontramos, pues eh, es más fácil quedarse solo, en el sentido en que pues cada hijo está organizado con sus relaciones de pareja, también tienen sus hijos, etcétera. ¿Y cómo has arreglado la parte emocional para ese caminar solo? Y hay otras personas que están en, en, en la quietud y en el miedo para resolver eso. Esto fue una parte muy importante que me tocó vencer, porque yo pensaba, bueno, yo me puedo ir, pero si alguien viene conmigo, ¿sí? Pero yo no encontré ese alguien. O sea, ¿quién tiene el tiempo disponible para irse un año de paseo por todo el país? No era fácil. Tengo personas que me han dicho, mis hijos entre ellos, un par de amigas, yo voy y te alcanzo en tal parte. Cuando llegues a tal estado me dices y yo voy. Yo sé que voy a encontrar algunas personas, mis primas, mis sobrinas, que van a ir a encontrarme en el camino, pero básicamente yo sé que estoy viajando sola. Y digamos que en cierto sentido me daba tristeza porque uno cuando llega a un sitio de estos y uno ve esa naturaleza tan hermosa, uno le provoca decirle a alguien, mira esto, ¿sí? Entonces yo lo hago con los videos y con la cámara, ¿sí? Yo me emociono y cojo mi cámara y me paro ahí y comparto lo que... Por otro lado, me da mucha libertad, una libertad que yo nunca había tenido, porque yo siempre iba con otras personas y otras personas tenían otros intereses de parar o no parar. Y yo ahora paro en cada curva del camino. Entonces,
El año pasado, 2019, yo tuve una experiencia que me animó mucho, que fue irme a las montañas de Colorado. Yo no lo había planeado así porque yo estaba llevando a mi hijo a un festival de música, él es músico, y yo pensé que yo iba a poder estar con él. Y el primer día yo lo dejé ahí pensando que como él no empezaba su festival sino hasta una semana después, él podía ir conmigo y conocer. Y ese mismo día por la noche me dijo, mami, no puedo estar contigo porque mi, mi profesor me dijo que esta semana empiezan otras actividades que no son del festival, pero que yo debo asistir. Total, yo me encontré que tenía hacia adelante 10 días donde iba a estar sola en un sitio desconocido. Y empecé a recorrer, al principio con un poco de miedo, pero hubo un día en que cayó, esto era verano, en que cayó una nevada de más de 30 centímetros durante la noche. Y lo que ya estaba todo verde quedó cubierto de nieve. Y cuando yo empecé a manejar y salió el sol, esto era mágico, o sea, esto era una cosa que yo paraba en cada curva y me bajaba y tomaba fotos y hacía videos. Y yo decía, si yo hubiera venido con alguien, nadie se aguanta que yo pare en cada curva del camino a tomar fotos. Porque cuando he salido en familia me dicen, otra vez, y vas a parar aquí. No, aquí no se puede parar. No, yo busco dónde, me arrimo, encuentro un sitio y si tengo que caminar media hora para llegar a lo que vi, yo camino media hora. No me importa, pero esto no es fácil. O sea, yo soy consciente de que para una persona que no sienta lo que yo siento, esa pasión por hacerlo, es de locos. ¿Qué emoción sientes? ¿Me puedes mencionar las emociones que transitan en ti viviendo esas experiencias de estar con tu cámara, tomando fotografías, viendo lo que ves? ¿Qué emociones pasan por ahí? Es indescriptible, o sea, es una emoción, es como que se me llena el alma por dentro, porque ahorita precisamente estaba leyendo que como el 70% casi de la población mundial vive en las ciudades y como más del 90% pasa casi todo su tiempo encerrado, sea en la casa, en la oficina, en la fábrica, en donde sea. Pero el contacto con la naturaleza es mínimo. Y yo, aunque siempre he estado en contacto con la naturaleza, nunca había estado en contacto con la naturaleza 100% como ahora. Pero llegar a estos sitios, yo me voy, por ejemplo, a ver un amanecer en la cima de una montaña. Son las 5 de la mañana, hace un frío terrible. Y he estado en sitios en que hay muchos fotógrafos ahí, esperando la salida del sol. Y cuando sale el sol, uno lo que oye es como que, ¡ah! Como que todo el mundo, sí, como que nadie se lo puede creer, que es tan hermoso que, que uno, o sea, uno se siente completamente maravillado, emocionado, feliz, como que hay otras cosas que no son andar corriendo, andar al mall, estar conectado a una pantalla. Y yo creo que la pandemia también nos trajo eso, porque al menos en este país el resurgimiento del turismo a zonas naturales se disparó. O sea, es increíble. Uno se encuentra grupos de niños y niñas de 14, 17 años solos caminando por esas botes. Ellos no lo iban a hacer si el mall está abierto o si la discoteca o el bar sí, pero tienen que estar ahí porque no tienen otra opción. A mí me parece, ahora que mencionas el sol,
un amanecer o un atardecer me parece mágico. Yo le pongo el nombre de magia, pero también creo que los seres humanos, cada uno de nosotros tiene una magia por dentro y hay que descubrir esa magia y dejarla salir. ¿Cuál es la magia tuya? Esa pregunta está muy difícil. Eh, digamos que para mí tal vez es la capacidad de encontrar esos momentos, de atraparlos y de poderlos transmitir, porque muchas veces eso se queda en que uno lo sintió y ya, y solo se acuerda después y dice, qué lindo fue, pero no lo puedo revivir o lo puedo compartir o puedo hacer que otras personas lo sientan. Y por ejemplo, a veces me llegan mensajes de personas que me dicen, tú eres nuestros ojos. A mí eso me parece lindo, ¿sí? Porque son mensajes de personas que no pueden salir, pero que se están conectando y que pueden sentir lo que yo sentí al poder grabar esos momentos y transmitirlos. Las estadísticas mundiales mm, hablan mucho de, de sometimientos a culturas, a creencias, a hábitos, a maneras de ver la vida. Y yo creería que hay muchas mujeres sometidas a creer que no pueden hacer determinadas cosas. Y en este canal me he dedicado mucho a esa parte y hoy por fortuna tenemos bastantes hombres que están ya conectados con este canal. Mm, Creo que tú estás rompiendo con el sometimiento. Yo le llamo sometimiento. Se puede llamar de cualquier otra manera. No es importante el término. Pero, pero ¿qué conexión encuentras frente a lo que tú haces? Porque yo te veo rompiendo cadenas, si se quiere, rompiendo creencias, rompiendo culturas. ¿Tiene sentido lo que te estoy planteando? Sí, totalmente. O sea, es que yo me doy cuenta, no solo por lo que yo siento, que yo lo siento así frente a mi vida de antes, como ese sentimiento de que no soy capaz o no puedo o como que nadie lo ha hecho, si estaré haciendo lo correcto. Y, y al mismo tiempo es como esa satisfacción de que yo veo que lo puedo hacer, ¿sí? De que fui capaz, de que cada día es un reto, eh, porque es ensayo y error, es tratar de hacer cosas que yo nunca había hecho y, y de disfrutarlas. O sea, no es un proceso doloroso para nada, sino que es todo lo contrario. O sea, es un disfrute y yo he aprendido que uno tiene que disfrutar todo. O sea, si el día está como hoy, que es completamente lleno de neblina, pues yo salgo y tomo las fotos de la neblina y busco las goticas de agua pegadas en las hojas o en las ramitas. Si el día es esplendoroso, pues entonces voy y busco el amanecer o busco el atardecer o busco el día en la playa. Pero es eso, o sea, es como que, y yo no tengo una ruta completamente definida. O sea, yo sé a dónde quiero llegar y el camino es lleno de curvas. Donde veo un letrero que dice lago tal, yo digo, voy a ir a ver. O parque natural de, no sé, cualquier cosa. Y yo digo, voy a ensayar. Muchas veces llego y tiene un letrero que dice cerrado por la estación. Entonces manejé una hora, llegué y no pude entrar. Pero entonces
veo que hay un par de carros estacionados, me bajo y empiezo a caminar y resulta que el sitio era hermoso. Y me ha pasado muchas veces así, como que yo digo, uy, llegué hasta aquí, no pude hacer nada, Hay pero personas hay personas que quieren caminos seguros, como todo planeado. ¿Qué es para ti la incertidumbre? digamos que me da la opción de encontrar cosas que yo no me esperaba, porque es increíble lo que uno se encuentra que no espera, ¿sí? Entonces, cuando uno simplemente dice, yo estoy en las que estoy porque quiero encontrar y quiero disfrutar y quiero poder ver cosas que nunca había visto. Y si yo lo tengo todo tan planeado, de que tal día tengo que estar aquí, tengo que hacer esto. No, o sea, yo en este momento y hacia el futuro lo que espero es poder como tomar unos sitios donde yo me pueda quedar una semana, 2 semanas, 3 semanas y hacer un poco de vida normal en ese sitio para explorarlo. Y cuando ya lo agoté, me voy. Hay personas que creen que hacer esto es fácil, publicar un video, hacer un canal en YouTube, tener una página en Facebook y alimentarla como tú lo haces. ¿Cómo haces para distribuir el tiempo entre estar viajando, tomando fotos, haciendo videos, editando? ¿A qué horas haces todo eso? Eh, yo la verdad no duermo mucho y cuando uno tiene 4 hijos se acostumbra a no dormir. O sea, los bebés no lo dejan dormir a uno y bueno, yo fui mamá 100%. Entonces, cuando ellos dormían yo tenía muchas cosas que hacer, no me podía acostar a dormir y me acostumbré a dormir poco. Entonces yo lo que hago es que yo me levanto a las 5 de la mañana generalmente, incluso si el sitio donde quiero ver el amanecer está muy lejos, me ha tocado 4 de la mañana. De ahí me voy, no todos los días me voy a ver el amanecer, pero casi todos los días sí me levanto entre 5 y 6 de la mañana y empiezo ya sea a manejar o a ir a algún sitio o voy y empiezo a trabajar en mi social media un poco. Después salgo casi todo el día y llego, preparo mi comida, la de esa noche, la del día siguiente, y me siento a trabajar en la edición de las fotos, de los videos. Cuando voy manejando, que a veces son muchas horas, yo tengo una camarita donde tomo nota de lo que estoy pensando o de lo que estoy viendo. Y así es más fácil después llegar y escribir. Porque si yo voy a manejar 6 horas o 7 horas, pues no las puedo perder, entre comillas, eh, simplemente manejando, sino que ese tiempo me sirve o para pensar o para guardar ideas. Hay personas que están en trabajos que no les gusta, en sitios que no les agrada, viviendo con personas que no quieren y dejando pasar la vida sin disfrutar de su pasión, de su intuición, de dejar aflorar eso que todos llevamos dentro. ¿Tú qué opinas de eso frente a lo que tú nos estás compartiendo hoy? Yo creo que uno tiene que romper. Romper no es fácil, o sea, romper es muy difícil porque, porque tenemos demasiados apegos. O sea, uno se apega a las cosas sobre todo. No importantes y no lo son. Para mí, digamos, deshacerme de todo lo que yo tenía fue muy difícil. Y ahora no extraño nada de eso, nada.
Yo tengo, por ejemplo, una colección de cámaras antiguas y está metida en una bodega. Y mi hija me dijo en estos días, mami, ¿me las puedes prestar? Y yo digo, qué bueno que encontraron casa, ¿sí? O sea, las pocas cosas que yo dejé, yo las he ido repartiendo, porque cada vez me doy cuenta que yo no necesito nada de todo lo que creía necesitar. Entonces, yo pienso que es que la vida es muy corta. Cuando uno es más joven, uno cree que el mundo es infinito. Pero cuando uno llega a la edad en que estamos nosotros, como tú dices, uno se da cuenta que el mundo, que los días corren. O sea, como que hay una necesidad de que uno tiene que disfrutar sus últimos años. Y yo creo que mientras más joven se dé cuenta de esto, de que es que uno no vino aquí simplemente a latigarse y a vivir una vida que no le gusta, sino que hay demasiadas cosas por vivir y que uno simplemente, si no las hace, no las hizo. Se quedó con las ganas. ¿Sí? Y, y pasarse la vida quejándose y, y sintiéndose mal y llorando, eso no alivia el problema. El problema hay que, sí, agarrarlo por los cuernos y decir, lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer, no importa que nadie lo haya hecho antes, no importa que yo no tenga una cama o que no tenga un sofá o que no tenga una casa. Yo, por ejemplo, ahora a mí me encanta cocinar y yo me preciaba de mi cocina con todo lo que podía tener en la cocina. Yo ahora tengo que cocinar con lo que me cabe en una canasta. Entonces mis utensilios de cocina son todos diminutos, porque todo lo que conseguí es súper chiquitico. Y yo estoy pudiendo cocinar igual que cocinaba antes. Para ti. Cocino para mí y cuando me encuentro en el camino con, por ejemplo, ahora estoy con mi hija, entonces cocino para ella. Y estuve con una sobrina, cocinaba también para mi sobrina. Pero es como el hecho de que uno no necesita tantas cosas. Como que uno puede estar bien si uno está bien por dentro. No importa lo que tenga. Yo estoy durmiendo en general ahora que es invierno y hace mucho frío. Yo tengo en mi carro mi carpa y mi sleeping bag y todo para ir de camping, pero ahora es muy difícil. Entonces yo busco cabañas. Muchas veces los parques tienen cabañas, otras veces cabañas que la gente alquila. Y por mi presupuesto son muy rústicas, ¿sí? Porque yo no puedo pretender que me voy a ir a viajar un año con hoteles de 5 estrellas, no. O sea, es lo mínimo, lo básico. Y hasta ahora yo me he sentido súper bien. O sea, yo nunca había tenido esa experiencia de que yo abro la puerta y miro para arriba y veo las estrellas, ¿sí? Porque estoy en medio de la nada. Eso es muy lindo. Como eres contadora de historias, te gustan las historias, en este momento, ¿qué nombre le pondrías a tu historia? A veces los títulos son lo más difícil. Uno cuenta toda la historia y no le pone título hasta el final. Pero no sé. Para mí ha sido más como un descubrimiento. Porque digamos que todos estos momentos para mí son absolutamente mágicos.
Yo llego, ahora acabo de estar en un estado que se llama Maine, que es muy agreste, digamos que la naturaleza está muy en su estado natural, tiene unos acantilados sobre el mar y cuando yo llego ahí, como que uno hace la conexión con lo que tenemos nosotros, por ejemplo, en Colombia, que son playas blancas, gigantescas, llenas de palmeras, y aunque sí hay partes rocosas, yo nunca había visto unos acantilados como estos. Y esa emoción de pararse uno allí entre las rocas con ese mar azul, viendo cómo revientan las olas ahí. O sea, esa sola sensación que yo nunca había tenido, para mí eso es magia. O sea, es completamente increíble porque era algo que yo, de pronto a veces uno lo ve en las fotos, pero no lo había vivido. Yo le puse nombre, aquí lo anoté. ¿Cuál es? Momentos mágicos. Sí, total. Momentos mágicos. Victoria, tengo aquí en mi escritorio un libro, por eso me busqué mis gafas ahora, que creo que conecta con la historia que tú nos estás contando. Este libro se llama El Camino de la Diosa Guerrera. Dice, un programa práctico para convertirte en la mujer que quieres ser. Me ha gustado el libro. De la página 31 a la 137. A la 187. De la página 31 a la 187. Dame un número de página, a ver qué mensaje hay para ti. 96. 96. Aquí está. Tengo que empatar con la frase que viene atrás porque está cortada. El título del capítulo en la página 95 dice el respeto auténtico. Y voy a enlazar con la frase entre la 95 y la 96 y dice, hay muchas bestias interiores con las que trabar amistad y numerosos obstáculos intimidantes que superar. Dejar que tu parte auténtica brille en el mundo significa estar dispuesta a plantar cara a los temores del abandono, de no caerle bien a la gente y de hacerle mal. Si eres como muchas mujeres que conozco, recordarás innumerables momentos del pasado en los que te mordiste la lengua, no respetaste tus necesidades ni fuiste sincera. Se debe sobre todo a la educación que las mujeres recibimos. En el mundo occidental nos enseñan a permanecer en segundo plano, a no entrometernos, a claudicar y anteponer los deseos de los demás a los nuestros. Cuando vemos este hábito antiguo y arraigado en tantas mujeres, son abnegadas, dejan que los demás decidan por ellas o intentan encajar a toda costa. Entendemos por qué tantas acaban en situaciones en las que no se respetan a sí mismas. Y hay más, pero... Claro. Es que es verdad. O sea, yo me acuerdo mi mamá, ya muy al final de su vida, ella me decía, yo te admiro porque tú has hecho todo lo que yo hubiera querido hacer y no pude. Y a mí esa frase se me quedó grabada, porque mi mamá fue una persona maravillosa, mi mamá hizo demasiado, mi mamá dedicó su vida a ayudarle a la gente. Mi mamá fue periodista, fue de las primeras periodistas que hubo en Colombia. Y yo nunca la vi como que ella se hubiera quedado sin hacer nada, ¿no? Fue para su época, ella fue una semana de sus 5 hermanas que fue a la universidad. Pero
yo creo que yo algún día les diré la misma frase a mis hijas, porque el camino de las mujeres ha sido muy difícil y todavía lo es. Y esta pandemia yo creo que ha acrecentado eso, porque todas las mujeres que tenían sus hijos en el colegio, en la guardería, ahora los tienen en la casa y ellas, además de hacer su trabajo, que lo tienen que hacer muchas de ellas trabajando desde sus casas, tienen que limpiar la casa, cocinar, atender los niños, mirar que estudien. O sea, todavía nos falta muchísimo, muchísimo. Las mujeres todavía ganan menos que los hombres en los mismos trabajos. Las mujeres, para muchos hombres, todavía tienen que ser las que cuidan los viejos, las que cuidan los niños. No comparten sus responsabilidades en el hogar. Entonces yo pienso que sí, o sea, la educación que inclusive nosotras mismas transmitimos porque es lo que vivimos y lo que aprendimos, y aunque tratamos de cambiar, no lo cambiamos todo de una vez porque no es fácil. Sí nos atrapa y es difícil, son unos monstruos que nos tienen ahí y que se han ido rompiendo cadenas, pero que falta mucho. Sí, creo que hay que dar ese paso de cuidarse ahora. No, no solo cuidar, sino ante todo cuidarse. Me quedo corto frente a lo que tú haces, frente a los mensajes, los documentales que tienes. Y me gustaría que las personas que escucharon esta conversación que tuvimos hoy contigo conocieran de lo que tienes, en dónde pueden buscar para conocer. Vamos a oxigenar esta grabación con algunas de tus fotografías y algunos videos, pero ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, pueden encontrarme en Facebook, en Victoria Restrepo Photography, Photography en inglés, con PH las dos en vez de F. Ahí ya tengo más de 95,000 seguidores en este momento. En Instagram también estoy en Victoria Restrepo Photography. Tengo un blog que se llama, o una página que se llama Caminando entre las aves. Y de ahí también hay vínculos a todas las otras páginas. En YouTube estoy en Victoria Restrepo, otra vez en inglés, Nature Documentaries, pero no es sino que me busquen en Google, documentales de Victoria Restrepo y con seguridad que me encuentran. Es más fácil, porque tengo todo en inglés, porque es que yo vivo en este país hace 20 años y yo nunca me imaginé que mi audiencia fuera a estar en español. Entonces, después de que se me convirtió en español, yo tuve que volver a hacer otras páginas en inglés. Y esas sí las tengo más o menos reservadas en inglés, pero ya las otras tenían tal volumen de gente que estaba siguiendo que ya no las quise cambiar. Lo único que sí tengo en español es el Caminando entre las aves, que es muy fácil de recordar y ese lo pueden buscar y ahí encuentran todos los vínculos. Victoria, ha sido muy grato tenerte este espacio ahí cuando en la medida que vas caminando, que vas conociendo lugares, me imagino que la historia se va haciendo amplia para contarla. Muchas anécdotas, muchos espacios bonitos, muchas fotografías más por tomar. ¿Quieres decir algo más para despedirnos? No, pues primero agradecerte la oportunidad. A mí me encanta también lo que tú haces y me gusta muchísimo, principalmente por todo ese poder que les das a las mujeres y que les ofreces. Y yo creo que es un trabajo conjunto, es un trabajo que hay que seguir adelante porque, porque nosotras somos fuertes, porque nosotras podemos hacer mucho, porque nosotros tenemos una forma diferente de ver el mundo.
Y, esa visión es muy importante, no solo para otras mujeres, sino para los hombres también. A mí me ha ocurrido lo que tú dijiste al principio. Mi canal al principio era muy de mujeres y de repente cuando yo miro las estadísticas, en este momento me están entrando más hombres que mujeres y yo digo, ¿qué pasó? Como que todavía tengo más mujeres, pero digamos que el volumen de la gente nueva que está entrando es más de hombres que de mujeres. Y yo creo que eso es importante porque es sentir que toda esa sensibilidad también está ahí, porque es que lo que yo transmito en lo que hago es sensibilidad, es emociones, ¿sí? Y quiere decir que también eso toca a los hombres y es importante porque es algo que los hombres también se han refrenado de sentir ese tipo de emociones. Entonces es muy lindo que se pueda llegar también a, a- a esa, a esa población que a veces tiene necesidad de expresarse. Victoria, gracias. Y a cada uno de ustedes que nos vio y nos escuchó hoy, yo me llevo este mensaje y a lo mejor tú lo compartes conmigo después de escuchar y ver lo que hace Victoria. Y es que las dificultades que estés pasando, los problemas que estés teniendo, no los mires como una excusa, sino los veas como una inspiración para sacar el valiente que hay en ti y ojalá te atrevas a darte el permiso de explorar esa magia que hay en cada uno de nosotros y no tiene precio la felicidad y la alegría que se siente cuando hacemos lo que nos gusta, cuando somos auténticos y no vivimos vidas prestadas, sino cuando decidimos por hacer lo que realmente allá en el fondo hemos sido llamados para hacer. Y cada uno de nosotros seguramente tiene un propósito que tiene que descubrir. Entonces, que todo lo que pueda estar pasando ahora, de difícil, si se puede llamar difícil, sea una razón para levantarte, inspirarte y dejar una historia que la puedes compartir con otros y quizás esa historia transforme otras vidas aparte de la tuya.